Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. A lo largo y ancho de la geografía española podemos encontrar numerosos casos relacionados con las denominadas apariciones marianas o mariofonías. En ellos, una imagen femenina que los seguidores de la fe cristiana relacionan con la bienaventurada Virgen María aparece ante testigos o simplemente como manifestación ideográfica sobre las más diversas superficies. Las historias de quienes relatan el hecho siempre coinciden en que se trata de un milagroso prodigio. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas apariciones? Investiguemos algunos casos ocurridos en España. Querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, y les aseguro que hoy muy especial, de mis enigmas favoritos. Estamos en directo desde Mijas para todo el mundo y hoy vamos a abordar el enigma de las apariciones marianas, un fenómeno que mueve a millones de personas en todo el mundo que acuden en masa a ciertos lugares de peregrinación cristiana donde se dicen que allí se aparece la Virgen. Ciertamente en esos lugares pasan cosas extrañas y pasaron cosas extrañas. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchos de ellos, desde Lourdes, en Francia, Fátima, en Portugal, desde San Sebastián de Garabandal, al norte de España, en México, en Guadalupe, en un montón de sitios de los que vamos a hablar y analizar hoy. Para ello tenemos una mesa muy completa esta noche, participarán también otros compañeros investigadores y periodistas a través del teléfono y algunas opiniones que también tenemos grabadas. En primer lugar, presento por mi derecha, al fondo, a Agustín Carrasco. Él es sacerdote y párroco de la Iglesia de la Inmaculada de Arroyo de la Miel. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, encantado de que estés aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Justo enfrente tenemos a un colaborador del programa, José Rafael Gómez, investigador, escritor y colaborador de las conocidas revistas Enigmas y Año Cero. Buenas noches, José Rafael Gómez. Buenas noches, mi Mariano. Encantado de que estés aquí. Encantado yo también. Nos acompaña hoy también por primera vez en este programa Jesús García, es periodista y escritor, viene de Madrid. Nos presenta hoy este libro, el cual vamos a analizar también en esta primera parte del programa. Estamos de vuelta. Peregrinos españoles dan testimonios tras su asombrosa experiencia en Medjugorje. Vamos a hablar sobre este caso que ocurrió en el año 1981 y que desde luego han acudido desde entonces millones de personas también en busca del milagro, en busca de lo imposible. Jesús García, periodista y escritor. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de que estés aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Y está con nosotros también Paco Quevedo, investigador, escritor, investigador de campo, colaborador de este programa que una vez más nos acompaña hoy para hablar de este fascinante asunto. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Luis. Encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Es un tema, desde luego, amigos, apasionante, difícil, un tema que desde luego va a tocar las creencias de muchas personas, pero vamos a intentar también analizar el fenómeno de las apariciones marianas desde un punto de vista psicológico, cultural, sociológico y también religioso. Por tanto, me gustaría, para abrir esta mesa de tertulia y debate, y quiero que lo hagan también ahí en casa, los amigos de Facebook que están ya conectados con nosotros, buenas noches, bienvenidos, un primer posicionamiento sobre este asunto, ¿no? Todos los que estáis aquí, pues tenéis vuestra propia opinión, lógicamente, vuestras propias experiencias incluso, y me gustaría que desde ahí, desde vuestro conocimiento y experiencia y creencia también, me vale, pues deis vuestra opinión. Vamos a empezar con el padre, con el sacerdote Agustín Carrasco.
Pues mirad, sencillamente yo creo de que las apariciones marianas a lo largo de la historia pues tienen un denominador común, y lo podríamos sintetizar en aquellas palabras que nos llegan a través de la historia, a través de la tradición de las apariciones en México de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Yo creo que las palabras de la Virgen al indio, a Juan Diego, son un poco las palabras que se reiteran, o el mensaje que se reitera a lo largo de todas las apariciones marianas en estos 2000 años de historia cristiana. Ese mensaje muy sencillo, cuando la Virgen se hace la encontradiza con el indio, porque el indio no quería encontrarse con la Virgen, porque su tío estaba enfermo y no podía acudir al encuentro con María, y sencillamente la Virgen le dice: Diego, Dieguito, hijito mío, no temas, ¿no estoy aquí yo que soy tu madre? Yo creo que un poco expresa el amor de la madre y la preocupación por los hijos de una madre en común que es la Virgen, y que se preocupa por nosotros y por nuestro destino final en nuestra propia historia de salvación, que es desde que nacemos a la vida eterna por el bautismo hasta que nos encontremos un día junto a Dios en el cielo, ¿no? Y es una madre que nos acompaña, que se preocupa, ¿no?, que nos advierte, ¿no? Por consiguiente, Agustín, sacerdote, para ti está claro que las apariciones marianas son una realidad y que se dan y que probablemente se sigan dando en toda esa geografía mariana mundial. Sin duda ninguna, son una realidad que como creyentes no la podemos negar, ¿no? Vamos a escuchar ahora la opinión de José Rafael Gómez. Pues yo tengo que manifestarme como agnóstico y por lo cual todo lo que yo voy a hablar aquí lo voy a hacer desde fuera de la fe. Cuando yo me acerco a este tema de las apariciones marianas, que yo no llamaría apariciones marianas porque la mayor parte de ellas la Virgen se aparece, o mejor dicho, es vista solo por determinadas personas que están a lo mejor en un contexto donde hay más seres humanos que no lo ven. Entonces yo diría más bien que son visiones, ¿no? Visiones marianas que tienen determinados individuos, ¿no? Sí. Determinadas personas. Y que desde ese punto de vista de fuera de la fe, creo que no he encontrado ninguna de ellas en el momento en que empiezas a estudiarla y a ver cuál es la fuente, de dónde viene el origen de la historia, ninguna de ellas que me haga cambiar de idea y pensar que puede haber algo mariano, concretamente detrás. Me refiero que la Virgen esté detrás, porque en algunos casos se puede encuadrar dentro del mundo ufológico, ¿no? Y en otros directamente son historias que no son ciertas. Y no quiero discrepar ya de entrada con el sacerdote, con Agustín, pero cuando me he informado justamente para venir al programa sobre el tema de Guadalupe, yo invito a aquel que tenga curiosidad, ¿no?, y que no conozca la historia, y desde luego que se acerque desde fuera de la fe, porque claro, si tiene fe no cabe ninguna pregunta sobre este tema, pero si lo hace desde fuera de la fe, si tiene curiosidad racional, en Internet, Wikipedia tiene una excelente entrada y ahí se explica cuál es el origen de esa historia y por qué no es cierta. O sea, tú enmarcas estas visiones, estos fenómenos, dentro del marco parapsicológico y ufológico, muchos de ellos. Posiblemente, claro. Ahí estaba pensando antes en Garabandal, ¿no? O sea, es evidente que en Garabandal se produce un éxtasis, ahí las niñas entran en trance, eso está, he escuchado testimonios de médicos de la fecha, de la época, que le hicieron pequeñas pruebas, ¿no?, que ellos le practicaron a las niñas, y para ellos no existe duda de que la niña estaba en trance. Ahora, ¿qué es lo que le produce el trance? Pues cabe la posibilidad de que casi cualquier cosa. Vamos a conectar después con nuestro buen amigo historiador e investigador Mariano Fernández Urresti, que vive en Cantabria. Él ha investigado mucho San Sebastián de Garabandal. Escuchemos ahora la opinión de mi colega, periodista y escritor Jesús García. Bueno, voy a parafrasear el spot publicitario de una película que está ahora mismo en cartel, que se titula Mary's Land, La Tierra de María, que se ha estrenado hace poco y que habla un poco de todo este tema. Y es, ¿y si no fuese un cuento de hadas? Es cierto, es decir, partiendo de que ya los dogmas de fe de los que partimos son eso, dogmas de fe, es decir, no es tangible, no es constatable, partiendo de que creer en la virginidad de María requiere fe, simplemente partir de la divinidad de Jesucristo requiere fe. Una vez que yo me he creído que Dios se hace hombre,
una vez que yo me he creído que nace de una mujer virgen, una vez que yo me he creído que muere y una vez que yo me he creído que resucita, me es tremendamente sencillo creer que la Virgen María se manifiesta a personas en nuestro tiempo. No me implica ningún problema. Una vez que yo he profesado de una manera más profunda o cercana o menos o más lo que dice el credo en la Iglesia Católica, una vez que yo he proclamado que me creo, por ejemplo, que el Señor caminase sobre las aguas o que convirtiese el agua en vino, no me requiere ningún tipo de problema creer que la Virgen María se manifieste, y el formato me da lo mismo. No me importa que sea una aparición física o que sea a través de una visión, que sea una revelación mental, en fin, a través de una voz, de una imagen, de una secuencia, y además no... Y pienso que ese no es el meollo de la cuestión. Como es solo una introducción, voy a dejarlo y si no fuese un cuento de hadas. Paco Quevedo, ¿cuál es tu opinión con respecto a este asunto? Pues yo pienso que este asunto es uno de los más complejos de los que se puede tratar, pero no porque sea la Virgen la que se manifiesta, que en mi opinión no lo es. ¿En tu opinión no lo es? En mi opinión no lo es. Habrá distintas opiniones, soy creyente, pero no creo que la Virgen se manifieste ni, como dice el Papa Francisco que comentábamos antes, sea la cartera de Dios para ir dando mensajes a diario por ahí. El tema es complejo no porque sea la Virgen, sino porque tiene una trascendencia social terrible. Hablar de esto es meterse con las creencias, con la fe, y es una cosa bastante complicada y delicada. Sin embargo, nadie puede negar que hay una realidad detrás, tangible, que produce hechos constatables, estudiados, muchos de ellos. Hay milagros que en medicina diferentes tribunales médicos han defendido, como que son ciertos. Entonces, ¿qué se puede esconder detrás de esto? Yo tengo 5 posibilidades y las desgranaré o las diré. Perfecto. Estoy seguro que vosotros 4, bueno, sé que ha sido así en algunos de vosotros, habéis estado en lugares de aparición mariana o de visión, como dice José Rafael, de visión de algo femenino, pero lo que está claro es que hay ciertos elementos que se dan en esos lugares. Lugar de poder, yo lo siento así, lo he percibido así y lo he contado así muchas veces. Lugar de poder, lugar en el que efectivamente acuden millones de personas con una fe desbordada, lugar donde van enfermos, lugar donde se curan muchos de estos enfermos, hay mucha documentación, es cierto, y donde hay auténticas conversiones y transformaciones en las personas. Y el aura, la energía que se desprende de esos lugares, a mí me parece fascinante. Yo la he vivido muchas veces y por eso acudo regularmente a estos lugares. Vamos ahora con esta historia, al 25 de junio de 1981, corrígeme Jesús si estoy en error en la fecha. Insisto, esta noche vamos a hablar de este libro. Es la segunda parte de Medjugorje, así se titula el primero, editorial Libros Libres. Peregrinos españoles dan testimonio tras su asombrosa experiencia en Medjugorje. Jesús García es el único periodista español, escritor, que ha escrito sobre este asunto, que sigue conmoviendo a millones de personas de todo el mundo que acuden allí a encontrarse el milagro, ¿verdad, Jesús? Así es. ¿Qué pasa allí? Pues algo pasa. Yo no sé si se aparece la Virgen o no, porque yo no la he visto. ¿No la has visto? No la he visto. Si la hubiese visto, la hubiese fotografiado, la hubiese entrevistado, la hubiese traído al plató, pero no la he visto. Y eso es lo que yo puedo constatar. Igual que puedo constatar que algo pasa. Es algo fuerte. Me gusta lo que has dicho de lugares. Has dicho lugares de poder, es cierto. A lo mejor en el argot católico lo llamamos de gracia, ¿no? El poder de Dios se manifiesta poderosamente y sobre todo, y mucho más allá de todos esos elementos que pueden parecer como, digamos, parte del espectáculo, pues milagros. Efectista, ¿no? Sí. Lo más asombroso de todo son las conversiones de la gente. Ver cómo gente vive en cuestión de minutos, tal vez, un cambio profundísimo, radical, constante y perecedero en su vida. ¿Eso fue lo que te pasó a ti? A mí concretamente, bueno, digamos que se pudo cerrar ahí pero vamos, de entre todas las conversiones que he conocido, la menos llamativa es la mía, ¿no? Pero sí he visto cambios profundísimos en las vidas de las personas y que además siempre esos cambios han sido para bien. Podían haber sido para mal. Hay experiencias en la vida que dan cambios también radicales en las experiencias traumáticas y esto siempre es para bien. Tú llegas allí
¿Hace cuántos años, Jesús? Yo fue en marzo de 2006. ¿Vas encomendado para hacer una investigación? Vamos a hacer un reportaje, 2 compañeros. Sí. ¿Y qué te encuentras, Jesús, allí? Bueno, pues lo que te encuentras es un pueblo más bien feo. A Medjugorje, lo primero que te llama la atención es que a Medjugorje tienes que llegar. ¿Dónde está Medjugorje? En el corazón, en el centro de, bueno, hacia el suroeste de Bosnia y Herzegovina, cerca de Mostar, ciudad tristemente conocida por la guerra que sucedió hace 20 años. Y es un lugar que no tiene absolutamente ningún tipo de atractivo comercial, turístico o llamémoslo como sea, ¿no? Para hacer que nadie, ni siquiera 1 millón de personas al año, ¿no? Ni siquiera una sola persona vaya allí a comprar nada o a hacer una fotografía o a visitar aquello. Es un sitio feo, sin ningún atractivo natural ni turístico. Te llama mucho la atención que tienes que llegar, que no es un sitio sencillo. Antes hemos estado hablando, ¿no? Pues el avión más cercano te deja a 2 horas. Luego tienes que ir serpenteando por algunas carreterillas, últimamente están un poco mejor, pero que no es sencillo. Y luego te llama mucho la atención, dentro de la vorágine que es en el mundo de las apariciones en todas partes, ¿no? La normalidad con la que se vive aquello. Medjugorje, la historia es asombrosa, son 6 habitantes de la aldea, muchachos entonces, 33 años después, pues hay que sumar la edad. Fíjate qué elemento clave has dado, ¿no? Sí. Siempre las apariciones o en el entorno rural, a pastores o niños adolescentes. Bueno, la verdad es que dentro del abanico de las historias de apariciones hay de todo. De todo. Hay de todo. Juan Diego, por ejemplo, no era un adolescente, era un hombre Exacto. casado y creo que viudo. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen María en la Rue de Bac, en París, es en el centro de una gran urbe europea en el siglo XIX. No lo digo desde el punto de vista despectivo, entiéndeme. No. Parece que... luego analizamos esto. Sí, perdona. yo lo que voy es que muchas veces tendemos a pensar que las apariciones son de una manera y nos sorprenderíamos si conociésemos realmente las historias de cada aparición. Al final, cada una es una historia que tiene un montón de cosas detrás, ¿no? Yo antes de ir a Medjugorje, yo pensaba que las apariciones siempre eran a una pastora o a un pastor y que se hacían o cura o monja. La excepción dentro de la historia de las apariciones es que se hagan cura y monja. El caso de Lucía en Fátima, el caso de Bernadette en Lourdes. Pero la inmensa mayoría de los videntes de la Virgen María no se han hecho ni curas ni monjas. Podéis participar en cualquier momento, ¿eh? Sí que hay una constante. Yo pienso que sí que hay una constante que es necesario resaltar. Siempre es a gente que cree. Incluso el indio Juan Diego era un convertido al catolicismo o al cristianismo. Entonces, eso sí que es una constante. Nunca se ha aparecido la Virgen a alguien que no creyese. ¿Por qué? Pero tampoco tenían ellos la certeza de que era la Virgen, ¿no? O sea, en el caso de Bernadette o de los niños de Fátima, pues no sabían de qué se trataba, Es ¿no? que esto es otra cuestión muy curiosa. En el caso de Ruanda, por ejemplo, en las apariciones de Quivejo, la Virgen María se aparece como mínimo a 7 personas, que una de ellas es musulmana y después de las apariciones se convierte y se bautiza. Pero de origen era islámica. También en Damasco hay unas apariciones que es un caso muy curioso. Se aparece a una mujer en el siglo XX, las apariciones de Nuestra Señora de Sefonía, se aparece una mujer que profesa la fe greco-ortodoxa y quien reconoce la autenticidad de esas apariciones es la Iglesia Católica. Una historia curiosísima. Y tampoco es una persona, pues como digo, que esté en la Iglesia Católica. Si es creyente, el musulmán también es creyente, pero no de esta manera. En Zeitún, por ejemplo, en el Cairo, que eso sí que sería una aparición en toda regla, puesto que lo ve todo el mundo. No es una serie. Vamos, yo he entrevistado a 3 testigos que vieron la aparición encima de la cúpula de Zeitún. Hubo miles de y personas además que lo vieron. he entrevistado a gente que se curó de enfermedades terminales. Sí. En Zeitún sí que yo lo encajaría dentro de una aparición. No digo de la Virgen, de lo que fuera, pero allí hubo cerca de 200.000 testigos, ¿no? Doy este apunte y continúa Jesús. El apunte me refería a que ese denominador común de los testigos en zonas rurales, en entornos rurales de niños, adolescentes, pastores, no lo decía en un aspecto peyorativo, al contrario, es decir, parece que esas personas o los niños no tienen esa censura, ese filtro para poder percibir lo que yo creo que es otra realidad. Por tanto, no están intoxicados. Sí, y tampoco tienen ninguna postura que defender Exacto. de cara al mundo, ¿no? Exacto. Sí que es cierto, el denominador común es que siempre es gente muy sencilla y muy humilde. Eso es. Gente que no tiene que dar una imagen o una pose para defender su posición o su postura. ¿Qué ven esos 6 chicos ahí en Medjugorje?
¿El qué, perdona? ¿Qué ven estos chicos ahí en...? Pues la historia medieval comienza, pues como has dicho tú, en realidad comienza la tarde del 24 de junio, un día antes, pero bueno, el primer día que hablan con la imagen que ellos ven es el 25, y ellos lo que describen es que aparece ante ellos una joven de unos 18 años, de una belleza indescriptible, con los ojos azules, tiene rasgos raciales locales, o sea, es una chica eslava, aunque morena, vestida de una determinada manera, que lleva un bebé en brazos y que en un momento dado, con la mano que tiene liberada, les hace un gesto para que se acerquen a ellos. Ven incluso al bebé moverse dentro, envuelto en una manta, en una toca, digamos una toca de bebé o algo así. ¿Hay comunicación? En cuanto la imagen les hace el signo de acercarse hacia ellos, ellos salen corriendo despavoridos, huyen, y ya es al día siguiente cuando le preguntan quién es y la imagen se identifica como yo soy la bienaventurada Virgen María. Yo quisiera hacer un pequeñito inciso en el sentido de que, tal y como lo estáis describiendo, como lo estás describiendo, estás dándolo por hecho que se produjo así. Y yo entiendo que esto es un testimonio de alguien que dice que ha visto esto, que le ha ocurrido esto. Sí, claro. He empezado diciendo que quien no ha visto a la Virgen he sido yo. Esto es como cuando leo una crónica de un partido de fútbol y me dicen que Messi ha jugado muy bien y no necesito haber estado en el partido para saber que Messi ha jugado muy bien. Bueno. Me fío del reportero. Otra cosa es que nos lo creamos o no lo creamos. Estos 6 muchachos, es cierto lo que dices, hay que creérselo. He partido diciendo que eso es un asunto de fe, que para mí, después de lo que me he creído, con todo lo que he explicado, creerme esto no... Y luego también que hay que tener en cuenta que estos muchachos han tenido muchos entes muy difíciles, mucho más difíciles que honorables periodistas de nuestro tiempo, sobre los que han mantenido su testimonio, como por ejemplo son las autoridades comunistas del momento con una pistola puesta encima de la mesa. Qué fuerte. Entonces, dentro de ponerme a creer cosas, es cierto que puede que sea falso, pero si yo tengo que apostar, les doy el beneficio de la duda. Me he debido de explicar mal. Yo no digo que sea falso, que ellos dicen haber visto eso. Lo que quiero que quede claro es que se trata del testimonio de 6 personas en concreto. Sí, es decir, la Virgen les dijo esto, les dijo lo otro, decirlo así, parece que es que realmente la Virgen le dijo esto, sino yo sería más pulcro en el sentido de que estos 6 testigos... Partimos de la base, insisto, en que yo no estaba allí, pero es como tampoco estuve en el Bernabéu el otro día y quedaron 3-0. Es que ese ejemplo... no me parece que sea lo mismo. O sea, tampoco estuve en la construcción de las pirámides de Keops, pero sé cómo se construyeron. Cuánto tiempo tardaron, cuánta gente trabajó más o menos. Por lo menos lo dice la historia, ¿no? Claro, y no necesito que haya alguna persona que haya estado allí grabándolo con la Handycam. O sea, tú lo que quieres decir es que te crees ciertamente que esos niños vieron a la Virgen. ¿Por qué no? Nada, pero deja claro que es una creencia, no es una, no puede ser una afirmación. Por supuesto, he empezado diciendo eso, igual que es una creencia que Cleopatra existió, quiero decir, yo no la he tenido delante de mí. He leído mucho sobre ella. No creo que comparar, porque Cleopatra es una figura histórica, hay historiadores que la recogen, aparecen obras históricas. Y hay historiadores que recogen el testimonio de estos 6 muchachos. Como tal de hecho, testimonio. Claro, claro. Sí. Pero de Cleopatra no la tenemos a ella grabada con una Handycam. Claro. El testimonio existe, es innegable. Yo no discuto el testimonio, por supuesto que el testimonio, solo que... Vamos a escuchar al padre, a Agustín, y luego vamos a ver testimonios de este lugar. Yo creo que en todos los videntes se repite una constante, ¿no? Que los videntes son los primeros en entrar en crisis ellos mismos, ¿no? O sea, porque es una revelación personal a ellos, en este caso en Medjugorje o en los niños de Fátima, es que la Virgen se les aparece y ellos pueden creer o no creer, ¿no? Pueden pensar ellos mismos que es una alucinación, o que es un fantasma, ¿no? Cuando se les aparecía Cristo resucitado en los evangelios, ellos creían haber visto un fantasma, nos dicen el testimonio, ¿no?, de los mismos evangelistas. Y Jesús le dice, no, tocad mis llagas y mi costado, que soy yo, y les pidió un pan, ¿no? Y la filosofía clásica, los grandes filósofos pues, que han marcado el pensamiento occidental nos dicen que la evidencia es criterio de verdad, ¿no? O sea, ver, tocar. A la Virgen nosotros no la tocamos, pero sí tenemos este testimonio valiente de personas que en todos los casos casi siempre han sido perseguidas, ¿no?, que han sido incomprendidas, que han sufrido y que sin embargo siguen creyendo, ¿no?,
siguen teniendo esa certeza interior y moral de que el Señor les ha elegido como instrumento. Yo en lo que sí estoy de acuerdo, y los que hemos seguido las historias de las apariciones, es que los testigos, que en muchos casos son niños, hemos visto la evolución de las vidas de estos personas, y lógicamente han sufrido más que se han beneficiado, han sufrido muchísimo con esto. Un acoso social, mediático en algunos casos, es decir, lo han pasado mal, que son las víctimas de alguna forma del misterio, ¿no? En definitiva, ¿no? También desde la propia iglesia. La propia iglesia, efectivamente. Vamos a ver y escuchar algunos testimonios que están siendo actualidad en este momento en Medjugorje. Seguro que Jesús García los conoce. Vamos a escucharlo. 16 años. Soy la mayor de los videntes. Hacia el atardecer, la Virgen estaba en el Podbro y nosotros en el camino. Nos llamó con la mano, indicando que nos acercáramos. La primera tarde todos escapamos y volvimos a casa. Al día siguiente fuimos a dar un paseo y estuvimos cerca de la Virgen. Y estábamos seguros de haber visto a la Virgen. La vi como ahora os veo a vosotros, igual. Esa mujer que usted vio, ¿cómo era? Mira, esa imagen no se puede escribir. Es de una belleza que no existe aquí. Mira, llevaba un vestido gris, pelo blanco, cabello negro y ojos azules. Y con una nube gris bajo los pies. Vika, usted junto con Iván y María, ¿tiene apariciones diarias? Sí, cada día. Mira, ahora yo, María e Iván, la tenemos cada tarde a las 6 menos 20. ¿Cuánto dura una aparición? Depende de la Virgen, a veces 5, otros 10, 15, depende de ella. ¿Se siente una persona normal? Sí, mira, tengo marido, 2 niños, Antonio y María Sofía, y así intentamos vivir como una familia normal. Usted conoce 9 de los 10 secretos. Yo conozco 9 secretos. Ahora María, Iván y yo esperamos este último secreto cuando la Virgen quiera, cuando lo dé. ¿Debemos tener miedo? ¿Temer algo? No, mira, uno que cree, que tiene fe, que puede vivir el mensaje, no tiene sitio para el miedo. Es el 24 de junio de 1981. Son aproximadamente las 17:45. Todo se inicia aquí, en este punto, en la colina del Podbro. 6 chicos de la parroquia de Medjugorje ven una mujer joven, bellísima, con un niño en los brazos, una corona en la cabeza. Están sorprendidos y asustados, pero están convencidos de que es la Virgen. La Virgen se apareció en aquella dirección. El primer día los videntes estaban en el camino y entonces vieron a la Virgen, las 2 primeras chicas, Ivanka y María. Vamos a seguir viendo imágenes de este lugar, se escucharán de fondo testimonios. Esto es extraído de la RAI 1, la cadena italiana, traducido al castellano. Hay muchos comentarios, amigos, en Facebook. Katy Palou, desde Mallorca, escribe: ¿por qué siempre tengo la sensación que ante cualquier fenómeno de aparición, de visión, de contacto, de experiencia cercana a la muerte, de lo que sea, uno siempre tiene que andar defendiéndose? Si es que todo fenómeno siempre es igual, alguien ve, se impacta y cuenta. Sí, es muy acertado ese comentario. Totalmente. No, pero si el que ve no tiene por qué defenderse, o sea, es indudable. Yo no pongo en duda que estos 6 niños han visto. No, lo sé, José. O sea, la cuestión es la interpretación que hacemos de lo que han visto, los demás. Lo que han visto. Claro, es que puede haber una serie de entidades de otros planos, una serie de entidades desconocidas que pueden adoptar el rol de la Virgen para lanzar su mensaje y que sea mejor creído. A lo mejor esa entidad piensa, a mí no me van a creer, pero a la Virgen, ¿cómo no la van a creer? Y de ahí aparecerían, podríamos meter buena gente creyente que se sugestiona y tiene una idea de paz que quiere lanzar al mundo y la lanza, una utilización descarada también, ¿por qué no?, por gente que utiliza este medio para lanzar ideas políticas que pueden ser más o menos buenas y pueden tener un trasfondo económico o no, lo trataremos ahora seguro. Puede haber incluso esquizofrénicos que necesiten ser oídos. ¿Y por qué no utilizar a la Virgen para lanzar un mensaje que acaba siendo bueno? Es decir, no nos vamos a meter con que si es bueno, ¿por qué vamos a negar que el fenómeno existe? Otra cosa es que necesariamente tenga que ser una señora que murió hace casi 2000 años. Jesús, no sé si quieres comentar algo de lo escuchado, pero si no, continúa tu crónica, sí. tu investigación en este lugar. Yo, de hecho, estoy en esa línea. Es cierto, todo lo que has dicho es cierto, que pueden ser esquizofrénicos, pueden ser gente que se inventa algo, puede ser
en fin, el origen puede ser cualquiera, incluso, pero también puede ser que sea la Virgen. Es que cuando nos empeñamos en que puede ser cualquier cosa menos esto, hay una cosa curiosa. Si se aparece, y termino, si viene un señor y te dice, mira, yo he visto a una mujer que me ha dicho que es la Virgen María y que el mensaje que me ha dicho es que rece, que ayune, que lea la palabra, que practique los sacramentos, ¿por qué no voy a pensar que sea realmente la Virgen María y voy a pensar que es, no sé, antes he dicho Cleopatra, que no tengo nada en contra de Cleopatra, de hecho yo creo en la existencia de Cleopatra, obviamente, pero ¿por qué no pensar que es cierto? Porque a veces parece que nos empeñamos tanto en no creer lo que se está contando, que parece evidente. Muchas veces es mucho más fácil pensar, pues tiene pinta. Desde luego, como he dicho yo antes, yo en Medjugorje no he visto a la Virgen María, pero si no es ella, se le parece muchísimo. No sé si es su prima Santa Isabel o si es una amiga muy cercana, pero tiene que ver. Luego, por otro lado, dado que has tocado un poco también por el respeto de estas personas, ¿no? No digo que sea, pero hay que dejar claro una cosa. En este caso en concreto de Medjugorje, estos muchachos han sido examinados por equipos psiquiátricos, médicos, de expertos internacionales, y son de las pocas personas, ellos lo cuentan con gracia, ¿no? Somos las únicas personas de nuestro pueblo, de Medjugorje, que podemos certificar científica y médicamente que somos personas sanas. Sí, esto es importante que lo digas. Sí, porque... lo leí y hay varios dictámenes médicos que han acreditado sin lugar a dudas que... Pues esto hay que decirlo, porque es importante. Claro. Yo en lo de esquizofrénicos me refería... Sí, yo te hemos entendido, Paco, te hemos entendido. Se ha entendido perfectamente, sí. Pero prefiero salir también un poco al paso para... Es que hay que contar ese dato porque es muy importante. Que ellos no solo no se sabe si no son esquizofrénicos, sino que se sabe que están perfectamente escuchados. Escuchamos al sacerdote Agustín Carrasco. Los sacerdotes tenemos, sobre todo en los tiempos en que vivimos, la experiencia constante y repetitiva de personas que dicen haber hablado con la Virgen, ¿no? Y no necesariamente son con la Virgen o con el Señor o que han recibido un mensaje. Y no necesariamente son personas esquizofrénicas. Pueden tener algún problema o vivir una situación... Y claro, estas historias se repiten, pero yo una cosa que le preguntaría a Jesús, que creo que en el caso de las apariciones marianas a varias personas, la misma Virgen que se aparece como Medjugorje o como también en Fátima, pues hay pues una evidencia, ¿no? Ellos cuando son interrogados siempre dicen exactamente lo mismo, el mensaje no varía. O sea, ellos escuchan un mismo mensaje y describen por igual todos cómo la han visto a la Virgen. Entonces, si fuese una alucinación, cada uno podía tener su juicio particular o su idea o una imagen peculiar de esa aparición. Y todos describen exactamente lo mismo con lujo de detalle y repiten las mismas palabras. Sí. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Me encanta la reflexión que has hecho, padre, porque será, a continuación, abordamos esto, ¿no? Este tema, la descripción, lo que ven los testigos y sobre todo lo que parece muy interesante, ¿no? Es decir, los mismos testigos están viendo la aparición o la visión o lo que sea, pero están describiendo a lo mejor con diferente advocación. ¿Por qué se da esto en muchos lugares de apariciones marianas? Quiero felicitarte, Agustín, porque estés aquí, porque la presencia de un sacerdote en este programa es importante y me gustaría que más compañeros tuyos sacerdotes vinieran a los medios de comunicación y den la cara, nunca mejor dicho, y estén en esta mesa para hablar de estos misterios que son importantes. Así que gracias, de verdad, otra vez, por estar aquí. Gracias a ti, Luis Mariano, por la invitación. Hacemos nuestro primer alto en el camino, pero regresamos en un instante, amigos. Hasta ahora mismo. Comenzamos la segunda parte del programa. Por si usted se acaba de incorporar, hablamos hoy del fascinante asunto, enigma, misterio de las apariciones marianas.
¿Qué hay detrás de ese fenómeno que lleva manifestándose muchísimos años y que logra transformar, logra convencer, logra cambiar la vida de millones de personas que se acercan a estos lugares, como hemos dicho antes, lugares de poder, donde ocurren ciertamente cosas? ¿Qué es lo que hay detrás del fenómeno de la aparición mariana? Estamos aquí analizando, pero ¿quién tiene la verdad sobre este asunto? Solo Dios, para quien quiera en él, lógicamente. Nos acompañan en este programa el sacerdote Agustín Carrasco, es el párroco de la Iglesia Inmaculada de Arroyo de la Miel. Nos acompaña también José Rafael Gómez, es investigador, escritor, colaborador de las revistas Enigmas y Año Cero. Nos acompaña desde Madrid Jesús García, es periodista, escritor. Estamos presentando hoy su segundo libro, que tiene relación con este asunto, las apariciones marianas, concretamente de Medjugorje. Su título, Estamos de vuelta, peregrinos españoles dan testimonio tras su asombrosa experiencia en Medjugorje, de la editorial Libros Libres. Es el único periodista español que ha escrito e investigado sobre este asunto. Y nos acompaña también nuestro colaborador del programa, Paco Quevedo, investigador y escritor. Antes de conectar por teléfono con un buen amigo, que ya sé que está ahí al otro lado, investigador, me gustaría que respondieras al padre, al sacerdote, la pregunta sobre que te has trasladado. La unidad, digamos, en el mensaje de las Exacto. Bueno, sí, uno de los elementos de discernimiento en cuanto que la Iglesia adquiere en cuanto a la autenticidad del mensaje, efectivamente, es que sea un mensaje que no se salga de lo que es la doctrina y la creencia en la fe católica, ¿no? Si apareciese alguien diciendo que ha visto a la Virgen y el mensaje fuese diferente, pues entonces ya de entrada no. El problema está cuando una persona que a lo mejor, pues como sucedió en Lourdes, por ejemplo, que no tiene por qué ser ducha, ni mucho menos, en materia dogmática o teológica, y identifica a la Virgen María, como le pasó a Bernadette, como la Inmaculada Concepción. Ahí es cuando el párroco de Lourdes empieza a creer a Bernadette, porque Bernadette no tiene por qué creer, ni por qué saber, perdón, que hace ya 4 años que se había declarado un dogma como era el de la Inmaculada Concepción. Entonces, la unidad de mensaje efectivamente es uno de ellos. En Medjugorje resulta curioso también, ¿no? Como, cuando menos desde el punto de vista periodístico, resulta muy interesante ver cómo, pongámonos en que sea mentira, cómo consiguen 6 personas diferentes mantener una mentira tan grande durante 33 años. La misma versión. Y a diario, porque Medjugorje es un fenómeno que se renueva todos los días. No es que ellos no dicen, nosotros vimos a la Virgen en 1981. 3 de ellos siguen manteniendo verla cada día, es decir, esta tarde, antes de ayer, y si todo sigue igual, mañana. José, ¿tú quieres decir algo, preguntar algo sobre...? Bueno, no te veo escuchando muy atento, pero... Sí, bueno, es muy interesante lo que está contando. Además, es que lo está contando porque lo ha visto en primera persona, claro. Primera persona, ¿no? Es un testimonio de lujo. Pero antes te escuché decir que porque tú allí dices, yo allí no he visto a la Virgen, lo que yo he visto allí asombroso es el número de conversiones, ¿no? Es lo que creo que te ha llamado a ti la atención y que quizás eso es lo que te ha hecho a ti mismo pensar de otra manera respecto de lo que allí está ocurriendo, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista racional, yo lamento ser así, pero es que en ese momento me acordé del dios Ganesh en 1995, que produjo una enorme cantidad de conversiones. Lo que ocurrió con el dios Ganesh, lo voy a relatar rápidamente, fue anunciado por una serie de santones en la India que el dios Ganesh, las estatuillas del dios Ganesh en los templos, iba a empezar a beber leche. Entonces, de hecho, existen testimonios grabados en vídeo que le daban le acercaban cucharas y la estatuilla bebía leche por la trompa. Eso produjo una enorme cantidad de conversiones, de gente que entró casi en éxtasis cuando lo vio. Hubo curaciones, todo lo que rodea, ¿no?, a este tipo de fenómeno. Luego se descubrió que eso ocurría por capilaridad. La trompa del elefantito producía un efecto físico conocido de capilaridad y la leche en la cuchara era absorbida y después estaba en el suelo, ¿no? Con lo cual, las conversiones y este tipo de fenómeno también hay que ponerlo en cuarentena, en el sentido de que el ser humano, nuestra especie, necesitamos creer. Somos la inmensa mayoría creyentes. Es lo más fácil. Tenemos la enorme angustia de la muerte. Y si alguien llega y te dice, cree en mí que yo te voy a solucionar ese problema, pues fíjate si es tentador, ¿no? Es muy fácil creer. Y es una enorme válvula de escape para el sufrimiento humano, la creencia. Pero el hecho de que eso sea así no debe de
hacernos olvidar nuestra razón, la mente racional que tenemos, que es lo más precioso que tenemos, que nos ha dotado la naturaleza, ¿no? Está Paco tomando notas, ahora te vamos a escuchar. No sé si queréis... Madre. Si no me equivoco, creo que entre los frutos de Medjugorje hay una monja que tiene unas comunidades, más de 60 casas en todo el mundo, de acogidas a drogodependientes, a drogadictos, y los rehabilita a través de la oración. Y los amigos psicólogos, porque tiene esta monja, le llaman la Madre Elvira, si no me equivoco. Conozco este testimonio a través de una psicóloga de mi parroquia, que ha estado en Medjugorje y ha estado hablando con esta madre. El testimonio es muy sencillo. O sea, los mismos psicólogos, amigos de la Madre Elvira, le dicen que es necesario un seguimiento y un tratamiento psicológico para esta gente para que salga de la droga. Y sin embargo ella les lleva por el camino de la oración, de la adoración eucarística, y se curan. Ha abierto más de 60 casas en todo el mundo, una en Barcelona. O sea, eso de que la fe mueve montañas, ¿no? Sin duda. O de que a través de la fe se puede cambiar. Sí. Eso sí, luego Paco, y luego vamos a atender la llamada que tenemos. El caso de la Madre Elvira sí que es sorprendente y además digno de mención, porque está haciendo un bien a la sociedad inmenso, ¿no? Y luego también, al hilo de lo que ha dicho antes, que es cierto, o sea, yo me uno al mensaje, a la postura racionalista e irracional. No hay nada más razonable como que si hay una persona que te describe una experiencia y esa experiencia da frutos, es decir, causa-efecto, y no tienes ninguna intención de poner en duda porque sí a esa persona, la razón te lleva a la creencia de que te está contando una experiencia real. O sea, no es irracional creer que esto es cierto. De hecho, lo irracional en un momento dado sería que estas personas dijesen que ven a la Virgen María, ese testimonio se concreta en una serie de frutos, como por ejemplo el que ha comentado el padre, y entonces lo irracional es que tú pienses que no es a la Virgen María. No te están diciendo que es a la Virgen María. Si te están diciendo que sí, ¿por qué tú te empeñas en que sea que no? Porque entonces eres tú quien tienes que decir cualquier otra cosa. Eso es razonable. Decir, pero si una persona me ha dado un testimonio, el que sea, y se concreta en frutos, en unos frutos constatables, duraderos, que el discernimiento de estas cosas dura años, o sea, esto no es de noche a la mañana, y que ha sido probado, entre otras cosas, por el testimonio de 6, en este caso, que son testimonios cruzados. Sí, yo puedo pensar que no, pero no es irracional pensar que sí. Eso es lo que quería decir. No está fuera de la razón. Y luego la misma vida de los videntes, sencilla. Escuchamos a José. Es que eso es así, pero siempre que se haga desde la fe. Desde la fe. O sea, desde la razón. Tú dices, ¿por qué pensar que no? O sea, dices, ¿por qué no va a ser la Virgen? Y entonces, desde un punto de vista agnóstico, yo te digo, existen enormes dudas. Existen dudas. Pues existen desde la fe, ¿cómo no van a existir? Yo he escuchado a un catedrático. Existen dudas aquí, desde la fe, ¿cómo no van a existir? Cristo mismo en el sufrimiento del Calvario, si es posible, aparta de mí. Yo he escuchado a Antonio Piñero, un catedrático de cristianismo antiguo, decir, que estará con nosotros próximamente. No una vez, muchas veces él mantiene en su libro, en su tesis, que Jesucristo fue una figura histórica, es decir, dice, bueno, es más difícil explicar la historia sin él que con él, con lo cual vamos a pensar que estuvo, pero que existen poquísimos, está recogido en poquísimos escritos históricos, y que posiblemente fue alguien a quien luego se le arropó y se le cargó de una cantidad de facultades extraordinarias que quizás no tuviera, con lo cual, si eso es así, a lo mejor estamos hablando de si se aparece la Virgen o no se aparece la Virgen, y a lo mejor la Virgen fue una señora de allí de Galilea con los ojos negros, no azules, que más bien semítica, que tuvo una vida. Vamos a escuchar a Paco y seguidamente vamos a dar paso a este amigo investigador que está al otro lado del teléfono, enseguida. Pero lo que está claro es una cosa: cuando uno acude a estos lugares, como en cualquier investigación de lo que sea, habla con los testigos, vive la atmósfera de ese lugar, vive directamente la transformación que hay en esas personas, caray, cuando por ejemplo, en un caso de experiencia cercana a la muerte, el giro que da esa persona es por algo que ha sucedido ahí. La necesidad de creer, Luis, lo que te contaba del dios Ganesh. Bueno, la necesidad de creer no hace crecer un fémur varios centímetros, por ejemplo. Eso la necesidad está documentado como un milagro en Lourdes. La necesidad de creer también está... Yo tengo una explicación para eso. Pero la necesidad de creer también está en los...
4 millones de personas que van a Disneylandia y no por ver a Mickey Mouse cambian de vida. Entonces, la necesidad de creer, efectivamente, tú lo has dicho, está en todo el mundo. Sin embargo, esos cambios tan radicales, tan profundos, tan auténticos y tan serios en la vida de las personas no se dan en Disneylandia y se dan en Medjugorje. Entonces, razonablemente yo pienso, Disneylandia es un dibujo animado, Medjugorje puede que no lo sea. Ahí es a donde voy. Escuchamos a Paco y luego vamos a recibir esta llamada, que la tenemos ahí el pobre amigo nuestro. Yo quiero llamar la atención, mi hilo conductor es que detrás de este fenómeno, que es cierto, necesariamente no tiene por qué estar la Virgen, y sí que le veo muchas similitudes en muchísimos casos con el fenómeno extraterrestre, tal y como lo digo. Yo iba a entrar después ahí. Y bueno, pues ¿hay algo sobrenatural desconocido que produce efectos palpables? Sí. ¿Alguien ha pensado en el poder que tiene la mente humana y muchas mentes humanas reunidas bajo un símbolo poderoso, con un cántico determinado, con un mantra como hacen en Oriente? Vamos, y todos unidos? La Virgen ha dicho en muchísimos casos, si queréis este milagro que me pedís, le ha dicho a muchos de los niños que la han visto, llamar a los padres del niño que voy a curar y que ellos y todos los presentes recen y crean fuertemente. Es decir, muchas mentes dirigidas en un solo sentido, bajo un símbolo poderosísimo, despertando lo mejor del ser humano. ¿El amor? Esa es la diferencia con Mickey Mouse. Muy importante sería hacer un paralelismo con la luz natural. A nadie ciega la luz natural, pero un láser, que es la misma luz hecha coherentemente y dirigida a un solo punto, sí que produce efectos determinantes. La mente humana está ahí, es muy desconocida. Son chicas jóvenes justamente cuando más fácilmente se producen distorsiones en mentes jóvenes abiertas a muchas posibilidades. Quiero llamar la atención, como decía al principio, que me he ido por esta historia. En Medjugorje se habla de destellos, en Lourdes se habla de un ser brillante. La mayoría, por no decir el 100% de las visiones de la Virgen son seres brillantes. Fátima, un sol ocultado en una especie de eclipse por algo plateado, se describe así. La danza del sol. ¿No nos recuerda nada esto? Por supuesto. Y luego lo vamos a analizar porque me parece que has también metido el dedo en la llaga. Muchos comentarios en Facebook. Úrsula desde Francia, desde Toulouse, dice: no es la necesidad de creer, más bien que si creemos en algo es porque sentimos o intuimos otros planos. Eso se da en todas las culturas de diferentes formas, con diferentes grados de desarrollo. Quiero añadir una sola cosa. Venga, Paco, que vamos a dar paso a Buscamos permanentemente la solución fuera de nosotros. A lo mejor somos nosotros, insisto mucho en eso. A lo mejor esa capacidad de bondad, unida con otras personas que quieren lo mismo, bajo un símbolo poderoso. Es un símbolo y es bueno, en la Virgen es muy bueno que haya un símbolo que una, como símbolo de unidad, en un sentido del bien, con un mensaje de esperanza y de paz. Fíjate, en Medjugorje creo que la aldea se llama Mir. No, Medjugorje significa entre montañas. La Virgen se presenta como la reina de la paz. La reina de la paz, ¿por qué he oído yo Mir? Mir es paz en lengua croata. Efectivamente, que fue la palabra que le dijo Mir. Si hay un investigador en Andalucía que durante muchos años, créame, muchos años ha pateado las carreteras y los campos, un gran investigador, divulgador, durante muchos años ha tenido sus propios programas de radio, colaboró con la COPE en Huelva, ese es nuestro compañero Moisés Garrido. Él ha investigado mucho el asunto de las apariciones marianas, mucho, sobre todo en nuestra comunidad en Andalucía. Y lógicamente teníamos que llamarle para preguntar su opinión sobre las apariciones marianas. Por ejemplo, ha investigado muchísimo el Palmar de Troya, Pedrera, pero hay muchas apariciones. Moisés Garrido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de que estés ahí al otro lado. Muchas gracias, igualmente, gracias. Supongo que has estado ahí un ratito, te pido excusas por la espera. No, pero estaba disfrutando de la tertulia, que es muy interesante. Para mí es un placer que estés al otro lado del teléfono y lo será cuando estés aquí sentado. Ya sabes que llevo detrás tuya muchos años. Bueno, Moisés. Tú sabes que me gusta estar más bien detrás de las cámaras, pero bueno, haré ese esfuerzo tratándose de ti. Claro que sí. Moisés, has estado muchos años. Supongo que tienes una opinión clara, forjada por tu experiencia y como investigador también, ¿verdad? Bueno, muchos años ya estudiando el tema de las apariciones marianas desde que visité por primera vez un enclave mariano aquí en la provincia de Huelva, donde yo vivo, en el Repilao.
allá por 1987. Entonces me atrajo el tema, en primer lugar, desde un punto de vista fenomenológico, estudiarlo desde el punto de vista de la parapsicología, pero luego quizás me atrajo mucho más su aspecto sociológico y antropológico, y luego el sectarismo y los núcleos que se mueven en torno a la vidente, que me parece muy interesante, y bueno, ese fue el fruto de muchos años de investigación. Luego el libro que apareció en 2004, El negocio de la Virgen, donde ahí resumí mis ideas críticas sobre esta cuestión. Es cierto, en el año 2004 publicaste un libro, Los negocios de la fe, ¿puede ser? El negocio de la Virgen. El negocio de la Virgen, efectivamente. En síntesis, Moisés, ¿cuál es tu opinión? ¿Hay fenómeno auténtico? ¿Qué se esconde detrás? ¿Tú has tenido alguna experiencia propia en este campo? Bueno, vamos a ver. Es que uno tiene la idea de que las apariciones marianas son lo que aparentan ser, es decir, una vidente que recibe mensajes presuntamente de la Virgen, o también de Jesucristo, o incluso de Dios, una serie de seguidores de fieles rezando el rosario, se construye una capilla, hay peregrinaciones, suceden supuestos milagros como curación extraordinaria, se habla de la danza del solar, profecías apocalípticas, conversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la imagen religiosa, piadosa, ¿no? La que se ve desde fuera. Pero cuando nos adentramos más a fondo, como yo he hecho, como tú has mencionado, bueno, pues se infiltra uno entre los apóstoles del lugar, es decir, entre los promotores de las apariciones, entre los protectores de la vidente, en esos grupos reaccionarios que surgen, entonces te vas dando cuenta de que en la mayoría de los casos el móvil de las apariciones marianas es lucrativo y hay una dinámica sectaria muy acentuada, ¿no? Se propaga determinadas ideas ultraconservadoras, preconciliares, en fin, hay que ir al lugar, hay que investigar desde dentro, mezclarte con la gente, extraer información y descubrir cuál es el verdadero móvil y las motivaciones del vidente y de quienes le manejan en la sombra. Yo creo que es un error estudiar estos casos únicamente desde la teología, ¿no? que es lo habitual. Yo creo que hay que hacer un estudio sociológico, antropológico, psicológico y parapsicológico, ¿no? De lo que ocurre en esos enclaves, y también es fundamental tomar una postura crítica, como si fuésemos un detective, para ver el verdadero trasfondo de estas historias. Y yo en mis investigaciones pues me he topado lamentablemente pues con muchos fraudes, con muchos charlatanes, con falsos videntes, manipuladores y gente que lo que pretende realmente es aprovecharse de la fe, de la ingenuidad, de la buena gente que se acercan a esos lugares pues buscando referentes celestiales, un milagro para curar alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Moisés, un caso auténtico en el que tú creas que firmemente hay algo detrás, ¿no? En España, y un caso que sea un fraude. Vamos a ver, en la mayoría de casos me encontró fraude. Eso no significa que un vidente realmente esté bajo lo que se conoce como un estado alterado de conciencia, que es el trance, el éxtasis místico, y que realmente ese vidente en esa situación tenga visiones, que no se lo esté inventando realmente, pero que tiene visiones que él va a interpretar de acuerdo al contexto en el que se está desarrollando ese escenario, ¿no? Y va a pensar que es la Virgen, que es Jesús lo que está viendo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el caso Garabandal a mí me parece que es un caso que tiene fenomenología paranormal. Cuando yo digo auténtico no estoy diciendo que tenga un origen sobrenatural, pero por lo menos sí paranormal. Algunos hechos que ocurrieron en torno a esas niñas, ¿no? Que también hubo elementos fraudulentos. Pero bueno, hay algunos elementos también que yo considero de etiología paranormal. Y Moisés. fraudulento el Palma de Troya. Salvo un vidente, Pepe Cayetano, que me pareció interesantísimo, que incluso se dejó pinchar por mí estando en éxtasis y con el fogonazo de la cámara a menos de medio metro de sus ojos, que no pestañeaba cuando estaba en trance. En fin, ahí lo que he dicho antes, ¿no? Hay un estado alterado de conciencia, está en otra realidad, conectando con otros niveles de la realidad, que el vidente va a interpretar como que está pues en conexión con la Virgen, con Jesús, etcétera, que es muy parecido al trance espiritista, al trance mediúnico o a cualquier otro trance de las religiones chamánicas, por ejemplo, o cosas así. Moisés Garrido, investigador, escritor desde Huelva, muchísimas gracias por darnos este ratito por teléfono. Te esperamos próximamente aquí en el programa para presentar algunas sorpresas. Un abrazo muy fuerte, Moisés, gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, supongo que queréis opinar sobre lo que ha dicho Moisés. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, estoy prácticamente de acuerdo en todo. O sea, efectivamente hay lo hablábamos además antes, por ejemplo Garabandal, hay un hecho paranormal, sin duda, y además con médicos de la época que lo atestiguan, ¿no? Ahora, vuelvo a lo de antes, ¿cuál es la interpretación que debemos dar desde fuera? Desde luego, yo creo que no se puede afirmar que ahí se aparezca la Virgen, ni muchísimo menos. Sabe
Es decir, sabe Dios, cualquier cosa se puede... ¿Un comentario? Jesús, luego el padre y luego Paco. Sí, también, bueno, saludar a Moisés, al que no conozco personalmente, pero me alegra ver pues, que hay periodistas que se introducen en estos temas pues, con libertad y con valentía. Él es el corresponsal también de la revista Más Allá. Sí, pues le mando un saludo y es cierto, ¿no? Y lo que dices tú ahora también es cierto, ¿no? Hay que entrar en estos temas como un detective, ¿no? Yo he habido muchísimos casos que me han llegado de gente, bueno, yo creo que todos aquí, pues por unas cosas o por otras, y no de entrada te llega alguien y te cuenta he visto a la Virgen y dices, venga, por ello, ¿no? No, son muchísimos más los que eliminas que los que entras ni siquiera a tratar, ¿no? Así es. El motivante económico que se genera en torno a los videntes es cierto. En Lourdes sucede, en Medjugorje sucede, Fátima. Pero a mí es que me gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, estuve en el Estadio Santiago Bernabéu y yo iba a ver un partido de fútbol y alrededor del estadio estaba lleno de gente que vendía bufandas y banderas. Y eso no significaba que lo que hubiese en el estadio no fuese fútbol. Y esto es ajeno al deporte en sí, ¿no? Entonces, que hay gente, una serie de motivaciones económicas en torno a cualquier actuación humana que genera aglomeraciones y una de ellas es el económico, ¿no? Entonces, que haya tiendas de rosarios en un lugar de peregrinación no quiere decir que eso no sea cierto. Luego me resulta muy curioso, ¿no? Cómo es cierto que estas personas que entran en éxtasis, hasta allí sí que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? En la mesa, que el fenómeno éxtasis existe, pero siempre que alguien que entra en éxtasis y dice que ve a la Virgen María, enseguida se despeja un poco la mirada y a lo mejor era otra presencia, a lo mejor era un extraterrestre, a lo mejor. Sin embargo, cuando nos viene alguien que nos dice que ve a un extraterrestre, no decimos, no, a lo mejor era la Virgen María. Entonces, hay una tendencia, como digamos, muy manida, ¿no? Un poco, digamos, poco objetiva en cuando es la Virgen María despejar hacia otro lado, pero cuando es otro lado nunca se despeja hacia la Virgen María, lo cual yo como investigador reclamo que también se desgrane el polvo de la paja en esta dirección y no de manera unidireccional. Totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? ¿No crees que esto que acabas de decir, que es así, no se debe a lo que yo he dicho antes, en el sentido de que para hablar de la Virgen María, creyendo en la Virgen María, hay que creer siempre desde la fe? Es decir, si no hay un acto de fe, o sea, desde el punto de vista histórico, la Virgen María no aparece, no existe. No hay, ¿pero no existe dónde? No hay, ¿cómo te diría? No hay seguridad histórica de que la figura de la Virgen María existiese. Hay documentación, o sea, quiero decir, la figura... Un segundo. La figura humana histórica más estudiada y más contratada de toda la historia es Jesucristo. Sí. Más que Napoleón, más que Alejandro Magno, más que... Y la madre de Jesucristo era María. Entonces, existe y está documentado. Otra cosa ya es que las apariciones, en fin. Pero si partimos de la base de que ponemos en duda que la Virgen María existiese, entonces nos estamos equivocando. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Está documentado? Bueno, pues para empezar el Evangelio. Es que el Evangelio no es un documento histórico. Bueno, porque eso lo dices tú. Hombre, claro. ¿Cómo que no es histórico? Lo dicen los historiadores. No, lo dicen los historiadores que citas tú. Pero hay muchos más historiadores que dicen que sí. Los Evangelios, los Evangelios es una fuente histórica de información. Es que bajar a discutir la autenticidad de los Evangelios es rebajar, y con perdón, mucho el nivel del debate. Muchísimo. Quiero decir, hay que empezar desde una... Que hay catedráticos que tienen posturas enfrentadas y que dicen y afirman que los evangelios son un texto histórico, los hay. Hay catedráticos y hay otros catedráticos que dicen que no. Antonio Piñero, por ejemplo, dice que no. Pero en cualquier caso, como tampoco es el motivo del debate, quiero hacerte la palabra a ti por si tú quieres complementar algo de lo escuchado, algo de lo... Simplemente, históricamente no se puede negar la existencia del Evangelio ni de la figura de María, ¿no? De los primeros siglos no puede ser una figura inventada, ¿no? La de Cristo o la de María, ¿no? El testimonio de fe de los primeros cristianos. Yo solamente soltar al aire sobre temas que se han hablado. El primero, el hombre es un ser, somos seres profundamente espirituales, no solamente materiales. Y José María Sánchez Tobar, que tú lo has... José María Porta Tobar. Porta Tobar, perdón. Psiquiatra. Porta Tobar, me he confundido. Que alguna vez lo he visto y lo has entrevistado, pues que con una certeza pues nos iluminaba y nos decía muchas veces que la gran crisis, su experiencia de psiquiatra, la gran crisis del hombre contemporáneo es negar sistemáticamente la espiritualidad del hombre. Es una dimensión importante en la persona, o sea que
la fe es connatural al hombre. Lo segundo, la necesidad de fe, como decían aquí, no necesariamente cambia a la persona. Se puede creer y no cambiar de vida. Los que van a Medjugorje, mucha gente cambia radicalmente de vida. Radicalmente de vida. Y hay testimonios pues en abundancia, ¿no? Y luego el tercer punto, por lo que sabemos y se conoce la vida de los videntes, tanto de Medjugorje como otros videntes a lo largo de la historia, no se han aprovechado de las apariciones para enriquecerse ni llevar una vida acomodada, ¿no? Todo lo contrario, son gente sencilla y que no tienen ningún negocio montado. Seguramente vosotros también. Yo he estado en la casa donde vivieron los tres personajes que ven en Fátima, a la Virgen, supuestamente. He estado en la casa donde vivió los últimos años María, la Madre de Jesús, ahí en Turquía, y son lugares muy humildes, lógicamente, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Yo creo que es que Moisés, cuando hablaba del punto de vista económico, no se refería a que en este tipo de aparición, ¿no? O estas apariciones en concreto, el vidente se haya beneficiado de eso. Hay otras apariciones aquí en Andalucía, en Madrid, donde creo que se llega a embotellar el agua que sale y se vende. Es decir, que para poder acceder a un hipotético milagro hay que pagar. Entonces, y ese dinero sí que va directamente al entorno más cercano del vidente. Yo creo que Moisés iba por ahí. Hombre, Paco, yo y creo vamos que... a hacer una primera pausa en la segunda pausa. Yo creo que no se refería a vender unos rosarios, ni a vender unas botellas de agua. Yo creo que se refería a la estafa que se puede montar en torno a la imagen, a la utilización. A engrosar para que tú me dones tu fortuna cuando te mueras y yo plante una capilla donde yo quiera, con el beneficio de que no voy a ser ni siquiera, no tengo ni que pagar impuestos porque es un privilegio. Grandes cantidades en cuentas privadas. Sí. Estos intereses que mueven cientos de millones de euros, y no hablamos de 4 rosarios, pienso lo grave de este tema. Sigo insistiendo en que Jesús cree que es la Virgen y yo estoy con él. Puede que en algún caso sea la Virgen o puede que no. Efectivamente. Esto es totalmente de acuerdo. La teoría será cuántica, que no, la teoría cuántica del gato encerrado en la caja y no sabemos si está muerto o está vivo. Con que en hay uno un solo 50%. con que en uno solo sea cierto, a mí ya me vale. Quiero decir, eso ya sería que la Virgen María existe. Yo, en mi opinión, es un rol adoptado en torno a un símbolo poderosísimo, capaz de despertar lo mejor que hay en nosotros. Un disfraz. El fenómeno es un disfraz. Sí, las entidades, yo pienso que hay 5 posibilidades que se esconden detrás de este fenómeno. ¿Me lo cuentas después? Claro que Hablamos sí. de esas 5 posibilidades. Más o menos ya la he dicho. Para hacer esta segunda pausa vamos a escuchar otra opinión. Le preguntamos al periodista, escritor y director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, cuál era su opinión sobre las apariciones marianas. También hemos tenido en cierto momento de nuestras vidas profesionales momentos que vamos y salimos a las carreteras y esos lugares para investigar estas apariciones y entrevistar a los testigos. Esto es lo que nos respondía Lorenzo Fernández Bueno. Desde mi punto de vista, sobre todo el año 96, lo dediqué prácticamente entero a investigar el fenómeno de las apariciones marianas, haciendo lo que creo que hay que hacer, que es ir a los lugares para hablar con el testigo, para empaparte un poco del entorno, no sé si sagrado, que se respira en los lugares. Y la verdad es que lo que me encontré fue, por un lado, un negocio enorme, descomunal, que siempre es manejado por personas de un mismo perfil. Y además también me encontré que las personas que sufren esas primeras apariciones o esos fenómenos paranormales, porque quizás hay que enclavarlo más dentro del ámbito de lo paranormal que de lo sagrado, porque en definitiva la interpretación sagrada se hace dependiendo del entorno sociocultural en el que estas apariciones, supuestas apariciones, se produzcan, ¿no? Y sí me llamó la atención cómo en todos y cada uno de los sitios donde yo estuve, esos primeros testigos, generalmente gente muy joven, chavales de 14 a 16 años, habían sido completamente eliminados de lo que era la manifestación mariana. Se había creado ese negocio por parte de personas que en un momento determinado llegaban allí, sufrían arrebatamientos, aseguraban estar viendo lo que solo ellos veían, porque como decían, había que ver con los ojos de la fe, evidentemente, o con los ojos del corazón, decían. Evidentemente yo llegué a pensar que mi corazón estaba muy ciego porque no veía nada. Me encontré con mucho negocio, pero me encontré sobre todo con que el ámbito de las apariciones marianas, sobre todo me gustaría destacar la que más he investigado en profundidad, que es la de San Sebastián de Garabandal, en Cantabria. Estamos hablando de la tercera aparición mariana más importante del mundo, ¿no? Después de Lourdes y de Fátima. Es muy desconocida en España, pero sin embargo a nivel internacional, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, en Bélgica, en muchísimos países de todo el planeta, tiene una enorme cantidad de seguidores. En este lugar yo no sé qué pasó. No creo que se apareciera la Virgen. Sí pienso
que en este lugar, desde el año 61-62, que es cuando empiezan las manifestaciones, se produjeron una serie de fenómenos paranormales que con menor intensidad se han ido perpetuando en el tiempo. Evidentemente, dependiendo, vuelvo a repetir, del entorno sociocultural, y en este caso estábamos hablando de un entorno muy conservador, muy religioso, lo que vieron era considerado ni más ni menos que primero el Arcángel San Miguel y después la Virgen del Carmen. Si seguramente hubiera aparecido en otro entorno lo mismo que vieron estas niñas, yo no sé si estaríamos hablando de otro tipo de entidades. Entidades que además, cuando uno escarba en las tradiciones, especialmente en las tradiciones del norte, se han aparecido no ahora, sino desde hace siglos hasta el momento actual. Cuánta fascinación, cuánta magia, cuánta polémica, por lo difícil del asunto, ¿no? Levanta este tema, ¿no? Las apariciones marianas. Retomamos la última parte del programa con más datos, más información y más opiniones. Hasta ahora. El debate está caliente, créanme, porque fuera de cámara, cuando desconectamos para la publicidad, pues se enciende la cosa, ¿no? Y se encuentran las posturas y las opiniones, por supuesto, todo dentro del respeto, como es siempre en este programa, ¿no? Pero bueno, también el debate está en Facebook, muchos amigos están opinando, nos han llegado algunos correos electrónicos y nos quedan todavía, como siempre, muchas cosas por contar. Se ha mencionado muchas veces en este programa las apariciones de San Sebastián de Garabandal. El servidor también ha estado allí en un par de ocasiones. Y ciertamente, es un lugar especial, es un lugar enclavado en la montaña, hay que ir allí para percibir, ¿no? Imagínense en aquella época, año 1961, en esa España de blanco y negro, donde se han producido imágenes y fotografías impresionantes, ¿no? De esos niños como van caminando hacia detrás en plenos éxtasis. Bueno, hay un buen amigo de este programa que es historiador, es investigador, es escritor, muy conocido por la audiencia de mis enigmas favoritos. Vive a pie de Cueva de Altamira, en Santillana de Mar. Cántaro de pro es Mariano Fernández Urresti. Tocayo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado de que estés ahí al otro lado. No sé si has estado siguiendo el programa a través de Internet. Sí, he seguido una parte del mismo, sí. Estamos en un acalorado debate. A mí me gustaría, Mariano, tú has tenido muchas experiencias, has investigado mucho el caso, podríamos hacer un programa tú y yo de las apariciones, pero bajo tu experiencia, tu punto de vista, dame tu opinión sobre las apariciones marianas y luego háblame de todo lo investigado y vivido en San Sebastián de Garabandal. Bueno, yo creo que habría que establecer primero una diferenciación de qué tipo de debate preferimos tener. Si tenemos un debate a propósito de la fe, pues habrá quien opine que la Virgen María y su propia virginidad es una cuestión de fe, se lo creerá y estará en su derecho de creerlo. Y otros pensarán, que no es verdad, que eso no puede ser posible ni ocurrió, y por tanto tendríamos un debate bien diferente. Si hablamos desde el punto de vista histórico, estaríamos casi igual, porque antes he escuchado alguna opinión a propósito de si existen pruebas fidedignas de la existencia de la Virgen y del propio Jesús, y la verdad es que son escasas. Si tomamos los evangelios como un texto histórico, que en mi opinión no se puede tomar como tal, deberíamos de interpretar que existió ese personaje. Pero si no es así, si los interpretamos como textos escritos desde un punto de vista de la fe, partidista, y en lugar de eso miramos a los historiadores grecorromanos que pudieron haber escrito desde la independencia, entre comillas, de las creencias religiosas, pues vemos que los datos que tenemos son bastante escasos. Por tanto, ese sería uno de los debates. El otro debate diferente sería, sí es cierto que en algunos lugares se han producido hechos anómalos que transgreden las normas convencionales de la realidad.
ese sería un debate sobre el cual se podría superponer el siguiente. ¿Qué sucede después en esos lugares y se montan esos negocios a los que habéis hecho referencia? Son dos cosas diferentes. Si soslayamos el debate de la fe, que no vendría probablemente a cuento, salvo para decir que yo personalmente no creo que se aparezca la Virgen María, porque tampoco creo que haya existido históricamente el personaje tal y como nos le han dibujado, tenemos que centrarnos en los hechos que nos encontramos pues, en Garabandal, que tú acabas de mencionar, o en otros lugares. Hay varios puntos en común en muchos de esos fenómenos, puntos que tienen que ver con la percepción de la naturaleza, con la aparición de determinados elementos que yo calificaría como milenarios, como prácticamente cotidianos en la historia de la humanidad, y que se representan siempre muy vinculados con la tierra, con la naturaleza, con las grutas, con las fuentes, con los árboles. Una religión muy animista y sin embargo después cristianizada. Y esto sí que es común en casi todos estos fenómenos. En el caso de Garabandal, por ejemplo, pues es una zona muy concreta, unos pinares donde se producen las primeras apariciones. Y como te decía antes, diferenciaría, Mariano, el hecho inicial, en este caso, y centrándonos en Garabandal, los sucesos que vivieron Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y María Dolores Mazón a partir del 18 de junio de 1961 y el negocio que a partir de ese instante se monta después. Son dos cosas totalmente diferentes. Por tanto, no creo que se apareciera la Virgen María porque no creo en el personaje histórico tal y como nos lo han dibujado, pero sí creo que es posible, y en el caso de Garabandal estoy seguro, se producen una serie de fenómenos que podríamos decir que alteran la realidad cotidiana. Magnífica exposición, Mariano. A mí me gustaría, si alguien de los presentes quiere hacerle alguna pregunta a Mariano Fernández Urrestia, expresar alguna contraopinión, y si no, pues despedir esta conexión contándonos, Mariano, tus experiencias, si quieres hacerlo, alguna experiencia vivida en Garabandal. Tú has entrevistado a las chicas, a los chicos. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo conozco a algunos de los familiares de algunas de las videntes. Hemos tenido, algunos amigos y yo, oportunidad de hablar con alguna de ellas. Mencionaría simplemente un detalle muy curioso. En una entrevista que hacíamos a María Dolores, a Loli, ella nos comentó que en un momento dado el personaje que ellas, como niñas en aquellos momentos, identificaban como la Virgen, les dijo: en esto me desplazo yo, señalando, indicando un objeto esférico transparente. Bien, en el supuesto de que aquellas niñas estuvieran encontrándose frente a la supuesta Virgen María, Madre de Jesús, me pregunto qué necesidad tenía aquel ser para desplazarse dentro de un objeto transparente, una especie de burbuja en la que dijo desplazarse, ¿no? Y eso nos lo dijo una de las chicas, una de las videntes que por cierto falleció. En Garabandal se produjeron muchos fenómenos paranormales, desde fuentes luminosas extrañas que aparecieron por el pueblo y que te puede contar la gente si no eres periodista y te identificas como tal, porque no suelen ser muy bien tratados, a incidentes que tienen que ver con xenogloxia, con levitaciones. Todo esto no lo digo yo, sino que, por ejemplo, familiares míos, cuando yo no había nacido obviamente cuando aquello se produjo, pero familiares míos, personas muy allegadas, estuvieron en Garabandal y vieron eso. Eso sucedía realmente, ocurrió realmente. Otra cosa es el origen que podamos atribuir al fenómeno. Mariano, muchísimas gracias por haber estado ahí, atendido la llamada del programa. Podríamos estar hablando horas sobre este asunto que tú bien conoces y queda clara tu opinión y tu posición al respecto de este tema. Gracias, Mariano, un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, buenas noches. Bueno, venga, opiniones, no sé si queréis hacer algún comentario. Voy a decir, estoy completamente de acuerdo con, prácticamente opinamos igual, ¿no? Respecto del tema de la historicidad, ¿no? De la figura histórica tanto de Jesucristo como de la Virgen. Y a partir de ahí, claro, si por lo menos hay que ponerlo en duda, ¿no? O sea, sé que hay catedráticos que lo ponen en duda, los que saben del tema lo ponen en duda, algunos de ellos, otros no, otros lo afirman, pero yo creo hasta qué punto está en ellos la fe, ¿no? O sea, es muy difícil. Habría que ser muy pulcro, ¿no? A la hora de analizar y hablar de estos temas para salirse, ¿no? Y dejar claro que uno lo está haciendo desde la fe o no. Y entonces estoy de acuerdo, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, si la Virgen no está claro si llegó a existir o no, ¿qué puede estar detrás del fenómeno? Esa es una gran pregunta y a lo mejor esta noche estoy más de acuerdo con Paco que otras veces, porque él tiene varias hipótesis sobre el tema, ¿no? Agustín, Jesús, ¿queréis comentar algo?
Yo solamente sobre, como elementos de juicio valorativos, tenemos información, alguna información histórica de Jesús sobre lo que se había dicho. Flavio Josefo, lo comentábamos fuera de cámara, Tácito, pues, nos dice de que había un hombre que no sonreía, que algunas informaciones muy pocas, hay tres pero existen. Históricas. Y luego el testimonio oral, fundamental en la cultura de Jesús, no lo olvidemos. El testimonio de varias personas era considerado en un pueblo, en una cultura, en una religión, pues esencial. O sea, nosotros hemos recibido esa tradición oral, ese testimonio. La primera comunidad cristiana, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, reciben esa tradición oral, que para los judíos, repito, era importante. O sea, pregunta Laura María Rodríguez en Facebook, a ver, porque son muchos comentarios, se ha ido. Una pregunta, ¿ha aceptado la Iglesia el caso de la Virgen de Medjugorje ya como milagro? No, está en estudio. Ha habido el Papa Benedicto XVI puso en marcha hace ahora 4 años una comisión de investigación formada por 17 expertos en la materia. Los expertos nunca he sabido muy bien, bueno, pues teólogos, psiquiatras, médicos, no sé. ¿Algún cardenal? Sí, evidentemente, y han terminado su trabajo, han entregado al Papa hace apenas 2 semanas. Y se prevé que el Papa diga algo, lo que sea, en el transcurso de este año, el Papa Francisco. Y luego también hay que decir otra cosa, ¿no? La Iglesia, cuando admite un milagro, por ejemplo en el caso de Lourdes, que es como un poco más conocido, la Iglesia nunca dice, aquí ha sucedido un milagro. La Iglesia lo que dice es, ante este fenómeno, la ciencia no ha encontrado explicación. Y lo dejan ahí, lo hacen, digamos, y que se me permita la extracción, muy civilinamente para que luego cada cual saque su propia interpretación. Evidentemente la Iglesia opina, piensa, cree que es obra de Dios, no es que es una manifestación de Dios. Pero siempre lo que dicen es, la ciencia hasta donde ha llegado es hasta aquí y a partir de ahí no sabemos. Y luego también un pequeño comentario, también incido en lo de antes, ¿no? Me llama poderosísimamente la atención. Yo ni creo ni dejo de creer, por ejemplo, en los extraterrestres y en los ovnis y tal, ¿no? Sin embargo, sigue siendo, igual que las apariciones de la Virgen María, un tema de fe. Porque creer en los extraterrestres o en los ovnis sigue. Pues hay más pruebas de esto que del otro. Pues yo no las y afirmaciones. Bueno, pruebas de que el fenómeno ovni es real, sí, pero que sea extraterrestre, eso no se sabe, ¿eh? Eso es lo que se refiere Jesús. Eso es a lo que voy. Efectivamente, te agradezco la matización, porque, pero y vuelvo al inicio del programa, ¿no? Por ejemplo, pues yo desconocía este testimonio de Loli, que la Virgen María les dijo que en ese objeto, una vez que yo me he creído todo lo que me he creído, y empiezo como he empezado, parto de la fe, que no tiene nada de irracional, por cierto, parto de la fe. A mí que la Virgen María, o sea, a mí no me implica ningún problema que venga en un ovni, que en un 600, que en un 2 Pero caballos. Jesús, tú sabes, como periodista muchas veces, o como investigador, si acudimos al caso de Fátima, la descripción original que dan los 3 testigos, los niños, no tiene mucho que ver. Nada que ver. Un ser de 1,10 m, sin pelo y con un traje que brillaba, vamos. ¿Hasta qué punto la Iglesia, en ese momento, en el año 1913, no puede, en cierta manera, manipular, maquillar, silenciar, tergiversar ese testimonio que está describiendo no la Virgen, sino otra cosa? Porque en ese contexto sociocultural religioso conviene decir que ha sido la Virgen María. Es un ejemplo que pongo, ¿eh? Sí, lo que pasa es, sin embargo, en condición sine qua non de todas las apariciones de la Virgen María que a posteriori han sido, ¿no? La oposición de la Iglesia, precisamente. El buscar la mentira por todas partes. Por supuesto. Y el testimonio incondicional de esas personas que muchas veces son niños o gente muy humilde que en situaciones de esas sociedades, digamos una pirámide de castas o de clases sociales, están muy por debajo del obispo del lugar, por poner algún ejemplo, ¿no? Sí, siempre la Iglesia ha dudado de las apariciones en un principio. En vez de fomentarlo, en vez de apoyar el testimonio del niño, venga, este niño dice la verdad, tenéis que creerle, siempre decían, no creáis a este niño. Es que, bueno, por prudencia. Sí. La Iglesia no es infalible en sus apreciaciones, ¿no? Y, por ejemplo,
pues estoy acordándome de Guadalupe, ¿no? y de que existen realmente razones de peso para pensar que todo es una invención, digamos, una manipulación de una creencia anterior que había maya que es utilizada para producir una figura sincrética que produce conversiones en masa en la época, ¿no? de los mayas. Y sin embargo, siendo eso así, y por ejemplo, el abad de la Basílica en el año 95, él manifiesta la figura de Juan Diego, él dice, además concretamente en una entrevista a una publicación católica, y le dice que eso es que no llegó a existir, que es más bien una figura teórica, pero no, a partir de ahí después de 30 años tuvo que dejar el cargo de abad de la Basílica. Es decir, y sin embargo, ya entonces el Papa Juan Pablo II había primero beatificado, ¿no?, a la figura de Juan Diego en ese momento cuando el abad niega la figura histórica de Juan Diego, y después lo hace santo, ¿no? Lo canoniza. Lo beatifica. Primero lo beatifica, después, estando beatificado, viene el testimonio o la opinión del abad de la Basílica diciendo que la figura histórica de Juan Diego, que Juan Diego no fue una figura real, histórica, y ya estando beatificado por el Papa, y después lo canoniza. Es decir, la Iglesia no es infalible. Paco, porque vamos a escuchar nuevas opiniones. Sí, vamos a ir a Lourdes ahora. Yo resaltaría también, al hilo de lo que decía Urresti, la Virgen en cada una de sus apariciones no ha admitido ella misma, así a primeras de cambio ha dicho abiertamente soy la Virgen. Incluso en Lourdes tuvieron que preguntarle durante un periodo de tiempo continuamente que dijese quién era, y acabó diciendo no soy la Virgen sino soy la Inmaculada Concepción, que se podría interpretar, está sujeto esto a interpretación. Esa resistencia a decir abiertamente, en muchísimos casos, no en una, en muchísimos, soy la Virgen, daría que pensar también. En cuanto a lo de Guadalupe, es un símbolo que es muy importante para para crear unidad, sobre todo en Sudamérica. Yo por ahí veo más, e insistiré siempre en esto, en el símbolo que forma la unidad y despierta lo bueno del ser humano, pero sí que es cierto que en este caso podríamos pensar en lo que ocurre cuando una civilización invade a otra. Me invade el Islam y busca donde yo tengo la iglesia para construir una mezquita. De hecho, en 1451 creo que fue, es la primera virgen de tez morena, Guadalupe. ¿Hablas de Guadalupe? De Guadalupe, sí. 1561 es cuando se sitúa la aparición, aunque el texto es de 1649. Sí, y entonces da la sensación de que se permite una virgen un poco extraordinaria para que los mismos mayas continúen pudiendo adorar a una imagen similar a la que ellos tenían allí en su cerro sagrado. Pues, sin embargo, hay datos de estudios que se han hecho que los rasgos de la Virgen no son tan indígenas, que son más de una hebrea de su tiempo, morena. Vamos a viajar al sur de Francia para conocer una de las apariciones más importantes del mundo, son las apariciones de Lourdes. Allí me desplacé en varias ocasiones, vamos a ver algunas imágenes y voy a rescatar algunos datos importantes de estas apariciones. Rodeado de miles de personas nos encontramos en un enclave de poder, en un lugar muy especial, en pleno corazón del Pirineo francés. Estamos en la pequeña localidad de Lourdes. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han sabido perfectamente dónde me encuentro, por lo que tengo detrás de mí. Es la gruta donde la niña de 14 años, Bernadette Soubirous, tuvo su primer encuentro en la mañana del 11 de febrero del año 1858. Tuvo 18 apariciones y fue la 16 donde aquel ser de luz, aquello extraño, aquella visión, se identificó como la Inmaculada Concepción. Lo demás es todo historia. Este es un lugar donde acuden millones de peregrinos, millones de personas, de enfermos, a este lugar para buscar lo imposible, para buscar el milagro. Pero la pregunta que yo me hago en este momento, que muchos de ustedes probablemente se harán, es ¿qué vio exactamente aquella niña, Bernadette Soubirous, aquella mañana del 11 de febrero de 1858? Un misterio que sigue a día de hoy, aunque para muchos sea dogma de fe y para muchos
crean que efectivamente se apareció la Virgen en este lugar. Hay otros que piensan que efectivamente fue una entidad extraña, quizá de otra dimensión, quizá un ser extraterrestre. Hay opiniones para todos los gustos, pero a día de hoy sigue siendo todo un misterio, todo un enigma lo que ocurrió aquel año en este lugar. El 18 de febrero, en la tercera aparición, la Virgen le dijo a Bernadette: ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó: yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. La novena aparición se produce el primer brote del milagro del manantial. Por cierto, que el agua es milagrosa, ahora hablaremos de ello. Hubo el asombro, lógicamente, del sacerdote por lo del dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa Pío IX en 1854. En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece en éxtasis sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos. El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide de Bernadette. En el lugar se comenzó a construirse un santuario. El Papa Pío IX le dio el título de basílica en 1874. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. Después de la sexta aparición, domingo 21 de febrero, es interrogada por el comisario de policía Jacomet, que quiere que diga lo que ha visto. Bernadita no habla más de aquello. Uno de los principales médicos de Lourdes se dedicó a estudiarla, observarla y examinarla. Este llegó a la conclusión que Bernadita no había ningún signo de alucinación, histeria o escape de la realidad. Dijo así: aquí hay un hecho extraordinario, totalmente desconocido a la ciencia y a la medicina. La séptima aparición, el martes 23 de febrero, Bernadita se dirige hacia la gruta. La aparición le comunica un secreto que solo a ella le concierne y que no puede revelar a nadie. También le enseñó una oración que le hacía repetir, pero que no quiso que la diera a conocer. Y la Virgen le dijo: y ahora, hija mía, ve a decir a los sacerdotes que aquí, en este lugar, debe levantarse un santuario y que a él debe venirse en procesión. El agua milagrosa de Lourdes ha sido analizada por hábiles químicos. Es un agua virgen muy pura, un agua natural que carece de toda propiedad térmica. Además, tiene la peculiaridad que ninguna bacteria sobrevive en ella. Ya voy acabando. 12ª aparición, lunes 1 de marzo, se han congregado más de 1.500 personas y entre ellas por primera vez un sacerdote. Durante la noche, Catalina Latapié, una amiga de Lourdes, acude a la gruta, moja su brazo dislocado en el agua del manantial y el brazo y la mano recuperan su agilidad. 17ª aparición, miércoles 7 de abril. Durante esta aparición, Bernadita sostiene en la mano su vela encendida y en un cierto momento la llama toca su mano sin quemarla. Este hecho es inmediatamente constatado por el médico, el doctor Duchou. Bueno, estos son muchos datos de los que hay publicados sobre esta historia, sobre Lourdes. Vamos acabando ya el programa, pero me gustaría escuchar una nueva opinión, que la escucharais. Esta es la de un compañero, es la opinión del periodista, escritor, ha visitado muchas veces mis enigmas favoritos, Francisco Contreras. Él también ha investigado mucho por nuestra piel de toro este asunto. Vamos a escuchar a Fran Contreras. A lo largo de estos años, en estos 20 años que he podido investigar fenómenos relacionados con los milagros, con las apariciones marianas, acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando a videntes, a testigos, estudiando apariciones que ha habido en otra época, en otros siglos, te puedo decir que tengo una conclusión, quizás muy hereje. Yo lo llamaría la entidad. Si tú catalogas y observas las descripciones de las apariciones religiosas, marianas en este caso, que ha habido a lo largo de la historia, todas tienen el mismo perfil, las mismas definiciones, las mismas descripciones, los mismos gestos, comportamientos. Ya no vamos a entrar en el mensaje, que ahí caben ideas de todo tipo, incluso políticas. Pero incluso las representaciones que hay en cuevas prehistóricas de algo divino, está ahí y va coincidiendo. Para mí, Luis, detrás de lo que hoy conocemos como apariciones marianas, hay algo no humano, algo relacionado con lo divino, en este caso con lo femenino, que viene acompañando al hombre desde que tiene conciencia de su existencia y que nosotros interpretamos, en este caso sobre todo en los últimos siglos con la Iglesia Católica, como apariciones marianas. No creo que sea nada religioso, creo que es algo que no es humano, que es espiritual, que es femenino y que en función del tiempo, las culturas y los credos ha ido variando la interpretación. Pero el fenómeno en su génesis es real. Ahí queda la opinión de Fran Contreras. Tenemos que ir concluyendo. Como siempre se queda corto el tiempo. Me gustaría también ofrecer los datos del programa, pero me gustaría, pues no sé, que hubiese algún tipo de epílogo, de conclusión. Sé que es difícil, pero vamos a empezar contigo, con el sacerdote. Solamente dos cosas, sí, para dar una respuesta quizás al interrogante
sobre todo sobre Fátima, que tú mencionabas, Lourdes, perdón, que mencionabas, que Jesús en el Evangelio pues no se revela como Dios desde un primer momento, se va revelando gradualmente, y su misión la va revelando gradualmente. O sea que la Virgen también no dice necesariamente, en el caso de Lourdes en concreto, que es la Virgen María. Y también lo segundo que quería comentar es que partimos siempre desde la premisa, en el caso de las apariciones marianas, de que no todas son reales. No todas son reales. No todas son reales. José Rafael Gómez. Pues yo siempre pienso en lo mismo, que hay que lo más precioso que tenemos como seres humanos creo que es la razón, la mente, el intelecto, la racionalidad. Es lo que nos distingue del resto de la creación o de la naturaleza biológica. Y que no debemos renunciar a ello, que hablando de las curaciones en Lourdes, bueno, diariamente se producen decenas de miles de curaciones todos los días, y que esas curaciones son en nuestros hospitales, por la ciencia humana, no la ciencia divina, no algo que no se sabe qué. Y que si Dios, suponiendo que me ha creado y me ha creado racional, ¿por qué no me da una razón, se comunica racionalmente conmigo para que yo pueda creer en Él? ¿Puedo hacerte una pregunta personal, José? Claro. Tú eres peregrino, has hecho el Camino de Santiago. Sí, sí. Sabes que es un camino muy especial. Lo es. ¿Qué has sentido cuando has concluido y has sentado en la Catedral de Santiago? Yo he llorado allí, pero he tenido siempre muy claro por qué. Y lo hemos hablado alguna vez, hay algo atávico, el hecho de ir cada día desplazándote de una localidad a otra, haciendo una ruta todos los días, viviendo con una mochila, lo que puedas transportar, eso toca resortes, yo creo que muy profundos en nuestra memoria, en nuestra mente. Y de ahí, de esos resortes que toca, que no, en mi caso no tiene nada que ver con la religión, es por lo que llego a emocionarme cuando concluye el camino, ¿no? Gracias por esta opinión, José. Jesús García. Sí. Bueno, yo comparto también el Camino de Santiago. ¿Tú también eres peregrino? Sí. Aquí estamos. Pero soy muy nuevo, hace un año. ¿Ah, sí? Y también recuerdo que estuve a punto de llorar al llegar a Santiago. Lloré días antes, cuando iba caminando y decía, Dios mío, no quiero ir a casa. Pero bueno, por concluir, yo voy a concluir con lo mismo, ¿no? Y si no fuese un cuento de hadas, muchas veces veo que se pone encima de la mesa como que va de la mano una antagonía entre la fe y la razón, cuando no es así. Si se tiene fe es que no es racional, a los argumentos de la fe se llega desde la sin razón y muchas veces tenemos ejemplos en la historia preciosos de cómo razonando se ha llegado a Dios, por, no sé, Santo Tomás de Aquino, Chesterton, no sé, hay muchos. Juan Pablo II decía que Dios le ha dado al hombre dos alas para volar, una de ellas la inteligencia, ¿no? La razón, ¿no? Y la otra el espíritu, ¿no? Sí, y no tienen por qué estar peleadas, es más, sino que pueden hacer un buen camino de Santiago juntos hasta llegar a buen puerto, ¿no? Y luego, por terminar, que en ese sentido también me llama muchísimo la atención que en ocasiones se ve como un empeño. Vamos a ver, si una persona que está probada por el tiempo, por persecuciones tanto religiosas como el caso de Medjugorje y de otros que son los propios obispos los que persiguen, o en Medjugorje, pues por ejemplo, una dictadura comunista que la Virgen María ni como figura de Belén, quiero decir. Y lo que esas personas dicen que ven es a la Virgen María, ¿por qué empeñarnos en que no sea la Virgen María? Si están diciendo que son la Virgen María, ¿no? Yo creo que eso responde a algo que cada cual se tiene que responder. Y es que es lo siguiente. Si quien se apareciese no fuese la Virgen María y fuese, pues, por ejemplo, un extraterrestre, que yo no niego su existencia, o fuese... un ser de otra dimensión. No implicaría ningún tipo de cambio en tu vida. Pero si es la Virgen María, implica un cambio, una conversión a Jesucristo. Y eso ya... son palabras mayores. Entonces, muchas veces, con tal de no creer en Dios, se cree en lo que sea. Jesús García ha venido de Madrid hoy para estar con nosotros y presentarnos su libro. Estamos de vuelta. Peregrinos españoles dan testimonio tras su asombrosa experiencia en Medjugorje, de la editorial Libros Libres, el único periodista español que ha estado allí, y nos cuenta todos los hechos y datos en su primero, Medjugorje, y esta en su segunda parte. Permíteme que te corrija, no soy el único,
Lo que pasa que a lo mejor ha tenido más trascendencia. ¿Periodista española que ha habido más? ¿Sí? ¿Que han escrito sobre Bellora? Sí, por ejemplo, bueno, no como periodista, pero escritora María Vallejo Nájera. No la conozco. María Vallejo bueno, sí, Nájera. perdón. Sí, cierto, tienes razón. Sí, sí. Es verdad. Ya la deberías invitar algún día al programa porque te puede contar historias de estas y muchas más. Está agendada, está agendada. Y luego, como detalle, pues un compañero que vino conmigo aquella primera vez y que al regresar él iba dispuesto a desmontar la estafa Medjugorje y dejó el periódico, se fue al seminario y se ordenó sacerdote 7 años después. Le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Paco. Bueno, yo creo que, al hilo de lo que decía Jesús, quien no cree en Dios no cree en sí mismo. Lo que pasa es que también dijo Jesucristo que no buscáramos a Dios fuera de nosotros. Esto es curioso. Pienso que el ser humano es un espíritu en evolución, viviendo una experiencia humana, que ignoramos nuestras propias capacidades individuales, pero si las sumamos, quizá los milagros no sean más que la ciencia del futuro, pienso. En cuanto a que utilizar el corazón o el cerebro, yo creo que va siendo hora ya de sustituir esa O por una I y utilizar corazón y cerebro, buscarle una armonía y actuar en consecuencia. La Virgen María es un símbolo de unidad de pueblos que es capaz, insisto, por última vez, de despertar lo mejor que llevamos y producir efectos palpables que conviertan a Vladimir Putin, si es que no es católico. Muchas gracias a los cuatro. Voy a leer un par de emails, doy información del programa y ya nos vamos. Pero mi reflexión es la siguiente, después de haber estado, de verdad, muchas veces en muchos de estos lugares, y es cuando uno se deja embargar por la atmósfera, por ese ambiente místico, sagrado, mariano, me da igual lo que se genera en esos lugares, las miles de personas que van ahí, esa inteligencia que se esconde detrás de esa visión, de esa aparición, que se manifiesta como la aparición de la Virgen María, desde luego es una sensación y un sentimiento de amor lo que se genera en esos lugares. Eso no puede ser malo, al contrario, eso es bueno. Y yo creo que esa inteligencia, sea lo que sea, está pidiendo que se vaya ahí, generándose ese amor tan necesario en estos momentos de la Claro humanidad. que sí, si te das cuenta, pueden ser distintas las fuentes, lo que se oculte detrás, pero el mensaje es único. De Paz, unión. No guerra. En Medjugorje, justo 10 años antes de la guerra, pidiendo paz y rezar por la paz, trascendencia del ser humano, hermandad. En Ruanda, las que os he dicho antes de Quivejo, en Ruanda, también es en el año 81 y también unos años antes del genocidio. Fátima predice la guerra, la segunda, y leo un par de el mails. año 17. Miguel Ángel López, es que claro, nos escribe desde Melbourne, Australia, que está viendo ahora el programa. Dice, buenas noches desde Australia, quiero ser un poco abogado del diablo, pero como psicólogo clínico tengo que decir que existen fenómenos documentados como alucinaciones colectivas que se van co-construyendo entre varios individuos, así mismo como trastornos emocionales o lesiones cerebrales que provocan estos fenómenos. Por otra parte, Carl Jung habló del arquetipo materno. ¿No se tratará de alguna proyección psicológica que evoca el arquetipo que él pregonaba? Jung definía a este arquetipo como la sabiduría más allá del intelectual, lo protector, lo secreto, escondido en el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo angustioso e inevitable. Palabras de Jung. Qué interesante este email que nos ha enviado. Nos escribe también Octavia Pastor desde Sevilla, buenas noches, que se da constancia la primera aparición mariana es en el año 40 con la Virgen del Pilar. La siguiente es en 1208, la Virgen del Rosario, que se le aparece a Santo Domingo y le enseña a rezar el rosario y le dijo que propagara esta devoción. Desde el año 40 hasta el año 1208 no hay registros de apariciones marianas. ¿A qué pensáis que se debió? Quizá porque los primeros cristianos no pensaban que la Virgen se pudiera aparecer. Comentaba fuera de cámara Octavia que la primera aparición mariana en España, de tradición popular y de tradición oral, es la Virgen de Musía, en Galicia, cuando se aparece en una barca de piedra el apóstol Santiago animándolo a que siga predicando. Y es a partir de ahí, por vía Augusta, llegando a César Augusta, Zaragoza, cuando la Virgen María sobre el Pilar se le aparece. Por tanto, la del Pilar sería la segunda aparición mariana. Muchos emails y mucha información. Para despedirnos, que tenemos un montón de actividades organizadas, que tenemos ya pocas plazas para ese cuarto simposio Enigmas y Misterios el 22 de febrero, que en marzo nos vamos a Jaén a visitar los enigmas de la Catedral y el Santuario de Andújar, por cierto, lugar de peregrinación y la romería más antigua de España, la Virgen de la Cabeza, Virgen Negra, ahí queda eso.
que en Semana Santa nos vamos a Londres, nos vamos a Stonehenge, Glastonbury, las leyendas artúricas, que en el verano nos vamos al Camino de Santiago. Toda esta información en nuestro muro de Facebook y en www.misenigmasfavoritos.com. No será la última vez que hablemos sobre las apariciones marianas, créanme. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Gracias por estar ahí y gracias a los 4 por haber participado en este programa. Que sean felices, amigos. Buenas noches.